abran sus Biblias, hermanos, en Gálatas capítulo 1. Nuevamente vamos a leer los versículos 1 al 5 y esta noche, Dios mediante, vamos a entrar en esta maravillosa carta que la semana pasada estuvimos iniciando. Capítulo 1, versículos 1 al 5, vamos a leer esta noche. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñenme a orar un momento. Señor, esta noche nuevamente estamos en tu palabra y rogamos a ti nos edifiques, por favor. Bendícenos, háblanos, sírvete del predicador, úsale para tu gloria. Señor, que esta noche podamos ser edificados, confrontados, exhortados y animados a poder ser discípulos de Cristo con todas las fuerzas y poder honrarte, Señor, poder estar en tu presencia cada día, cada noche y cada oportunidad, conscientes de que tú y solo tú mereces gloria, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche, edifícanos a todos, Dios, y danos un maravilloso tiempo en tu palabra, que podamos ser instruidos en ella, oh Dios, y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, para no solo ser oidores, sino también hacedores de la misma, e ir allá afuera, Señor, y cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste y nos instruyes cada día. Usa al predicador para tu gloria, asístelo, Señor, y que esta noche pueda tu nombre ser exaltado a través de tu palabra, oh Dios. Muchas gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias, hermanos. En las historias de príncipes y princesas que muy común nosotros conocemos, la trama es que una princesa está hechizada o prisionera en alguna torre o en algún castillo custodiada por un monstruo prehistórico, y hay un apuesto príncipe que está como predestinado, por así decirlo, preparado para ir y buscar a esa doncella que está hechizada o privada de libertad, custodiada por ese monstruo. Y este hombre tiene que ir y embarcarse en una misión mortal para poder liberar a esa bella princesa que espera ser liberada de ese hechizo o de esa bestia. Y esto, por supuesto, son cuentos de hadas, y nosotros los leemos, los vemos en la televisión o los leemos en historietas y demás cosas. Y estos cuentos de hadas, hermanos, podríamos nosotros pensar o relacionarlo con lo que nuestro buen príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, al embarcarse, al venir a este mundo, tomar forma humana, caminar entre hombres pecadores como nosotros y vivir una vida perfecta como la que vivió, él se embarcó en esa misión suicida para rescatar a su amada novia, que es la iglesia. Y desde la eternidad pasada, Dios diseñó ese plan, que su Hijo viniese a este mundo. Dios desde el principio lo creó todo así, lo diseñó todo así para que Él viniera y nos rescatara de nuestros pecados, del infierno y la condenación. Eso es lo que vino a hacer nuestro buen Señor Jesucristo, nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Y es que desde el comienzo, queridos hermanos, desde la eternidad pasada, Dios ha pensado en esto y Dios diseñó ese plan. Y desde que el hombre pecó, desde que el hombre falló, Dios está incansablemente buscando a ese hombre que se ha descarriado, y diseñó este plan para que el dador de la vida y el creador de la historia se introdujera en la historia y viniera para formar parte de la historia y morir en una cruz como un malhechor, como una persona que había hecho mucho mal. Y este era nuestro buen Señor Jesucristo, quien vino a rescatarnos a nosotros, quien vino a rescatar a la raza humana del pecado y de la ira de Dios, por supuesto. En este caso, hermanos, nosotros vemos a este ser que nosotros conocemos hoy como nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
Entonces, esta historia humana que nosotros conocemos de cómo el ser humano se aparta, se aleja de Dios, huye de Dios, se esconde de Dios. Dios, por otro lado, incansablemente lo busca, incansablemente trata de reconciliarlo con Él para que le busque, para que le adore, para que le sirva, tal como fue al principio, como Dios creó a Adán y Eva, y devolverle lo que el pecado, queridos hermanos, ha estropeado, esa naturaleza que puede hacernos agradables a Dios y aceptos a Dios. Pero cosa que nosotros sabemos y entendemos a la luz de la palabra, no es posible por nuestra propia cuenta, no es posible por nuestros propios méritos, no lo podemos lograr nosotros. Tiene que haber alguien mejor que nosotros y mucho mayor que nosotros en perfección y en santidad, cuyo nombre es Jesucristo. Ese príncipe hace un rescate muy inusual, porque normalmente en las historias de príncipes el príncipe se queda con la princesa y él no muere, pero en este caso nosotros vemos que nuestro buen príncipe, nuestro príncipe de paz, él muere en una cruz, y ese es el rescate que él hace en pago por su amada, por su iglesia, por su pueblo. Esto es inusual en las historias, pero eso es lo que Dios había planeado, es lo que Dios había establecido que sucediera, y es lo que sucedió, queridos hermanos. Y por eso nosotros damos gracias, porque Dios demandaba un sacrificio perfecto y un sacrificio puro que daría paso al perdón y remisión de los pecados de los incrédulos, de los cuales somos nosotros, mis estimados hermanos. Y nosotros ahora somos libres de este pecado. Ahora que hemos creído en Cristo, ahora que estamos en Cristo, nosotros somos libres del pecado. Nuestro buen Señor Jesucristo nos ha libertado de nuestros pecados. Bien, el jueves pasado entonces dimos un vistazo panorámico a esta carta y recordarán todo lo que estuvimos viendo, al menos algunos aspectos, posiblemente no todo, queridos hermanos, nos lo recordemos, pero de alguna forma nos acordamos por lo menos del autor, del destinatario, nos acordamos del tema, de lo que trata esta carta, y ustedes recuerdan, y les refresco ahora mismo que esta carta trata con la libertad cristiana, y esto es lo que nosotros vamos a estudiar conforme avanzamos en la carta, queridos hermanos. Conforme vemos esto, entonces vimos datos generales de esta carta, y esta noche entonces vamos a introducirnos en sí a este pasaje, a esta porción del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a estudiar esta noche detenidamente, paso a paso, y vamos a observar muchas cosas interesantes que están aquí. Y el tema que esta noche vamos a estar hablando, queridos hermanos, es Jesucristo, nuestro libertador. Ya que la carta se trata de esto, de la libertad cristiana, hoy veremos quién nos libertó, de qué nos libertó y para qué nos libertó. Eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta, queridos hermanos. Nosotros fuimos libertados de Satanás, podríamos decirlo. Pero en última instancia, nuestra enemistad era con Dios y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y era necesario un sacrificio perfecto para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados. Entonces, esta noche vamos a estar viendo esto. Jesucristo nos libertó a nosotros, pero vemos lo que empieza diciendo la carta. Lean conmigo, por favor, el versículo 1. Primero veamos el que está ahí al inicio, Pablo. Pablo, hermanos, como ustedes recuerdan, era aquel joven que estaba viendo cómo asesinaban a uno de los mártires, de los primeros mártires de la iglesia, llamado Esteban. Y nosotros conocemos perfectamente la conversión de este hombre, de cómo Dios lo encontró. Si somos muy curiosos y pensamos, nosotros podemos ir al libro de los Hechos, al capítulo 9, y podemos observar detenidamente cómo este hombre fue transformado por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, y cómo este vino a ser libertado. Y es lo que quiero comenzar hablando. Cristo libertó a Pablo y lo comisionó para ser su apóstol. Por eso vemos que al principio menciona la primera palabra y la primera expresión de la carta es Pablo, el nombre del escritor.
Y dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 1, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ese fue el día que cambió la vida de Pablo para siempre. Ya no más Saulo de Tarso, ya no más el perseguidor, ya no más ese hombre sanguinario que deseaba matar a los cristianos. Y como pueden ver desde el versículo 1, es lo que nos deja ver el escritor de este libro. Él dice que Saulo respiraba amenazas en contra de los creyentes, en contra de los hermanos en la fe, y ese era su propósito al ir a Damasco: ir y traer a todos los que encontrara allá del camino de Jesucristo y arrastrarlos hasta Jerusalén, enjuiciarlos de una forma, si podríamos decirlo, y llevarlos incluso a la muerte. Ese era el propósito de este hombre, y él pensaba que de esa manera le estaba sirviendo al Señor. Y no vamos a profundizar mucho en esto, pero la conversión de Pablo es un antes y un después que forma parte de lo que ahora conocemos, hermanos, como ese hombre que hizo revolucionar, por así decirlo, todo ese mundo antiguo, que él caminó por esas calles llevando el evangelio, y es el hombre más grande que nosotros pudiéramos conocer, por supuesto, después de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque él fue un hombre que estuvo muy consciente de que él había sido salvado de su pecado, que él había sido libertado de su pecado, y su mayor propósito y enfoque era llevar el evangelio a los perdidos y hablar de Cristo con tal denuedo que no le importaba su propia vida o el cansancio o el estrés o la angustia, la escasez, la tribulación, los naufragios, los golpes, los azotes, las pedradas. Nada le importaba, y nada iba a impedir que este hombre llevara a cabo la misión para la cual Dios lo había comisionado. Entonces Pablo, regresando a Gálatas, se presenta ahí en este versículo como un apóstol, como un apóstol. Y este título apóstol, básicamente, queridos hermanos, o esa palabra en sí, básicamente en el idioma original significa alguien enviado o alguien comisionado de parte de otro. Eso es lo que tiene en mente aquí el apóstol Pablo. Él está siendo presentado, o él se está presentando en la carta, y él dice: yo soy Pablo, el escritor de esta carta, y soy un apóstol. Lo que él quiere decir básicamente es que yo soy un enviado. En sí, esa palabra, eso es lo que significa. No obstante, tiene la idea de una persona que es considerada o comisionada, por otra, que tiene autoridad, y enviando por medio de ese hombre un mensaje que quiere tratar con otras personas o con otra audiencia. Y eso es lo que está llevándonos a pensar aquí el apóstol Pablo, o Pablo en sí. Pablo era un apóstol, y en términos bíblicos se refiere a un hombre que fue elegido por Dios, por Cristo mismo, a quien él envió para llevar su mensaje, a quien él comisionó para llevar su mensaje. Cristo fue y se presentó a Saulo. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer hace un momento? El resplandor de luz que rodeó a Pablo, y de una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le habló al Señor y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Entonces podemos concluir que Pablo vio a Jesús resucitado, y como él mismo expresa en Primera de Corintios, que a él se le apareció como un abortivo, como al último de los apóstoles. Él fue llamado, y es que uno de los requisitos fundamentales para llamarse apóstol es haber visto a Cristo resucitado. Y a mí me suena más bien raro oír a alguien que dice ser apóstol,
porque tuvo que haber visto a Jesucristo resucitado. Ahora, sé que hay personas por ahí diciendo que esa misma conversión les ha ocurrido y hablan de esa forma, de que un resplandor de luz los rodeó y una voz que les habló y en su propio nombre les dijo y los llamó para comisionarlos para lo que ellos llaman lo que el Señor les ha entregado, el apostolado. Pero hermanos, ese apostolado quedó atrás con la iglesia primitiva, que en el primer siglo ya no hay apóstoles en este tiempo, ya no vemos apóstoles ahora, no los hay. Si alguien dice que es apóstol, es falso, así de simple, hermanos, porque no hay más apóstoles. Jesucristo no se le está revelando, presentando a personas de igual manera como se le presentó a Pablo. Por supuesto, los 12 vieron a Jesús resucitado luego del tercer día de muerto. Ellos lo vieron tal cual. Entonces nosotros vemos que Pablo se presenta como un apóstol, como un enviado de Jesucristo, como un comisionado de Jesucristo. Y eso es lo que en términos bíblicos se refiere al oficio de apóstol. A eso se está refiriendo Pablo. Él no es simplemente alguien que tiene un mensaje cualquiera. Él tiene un mensaje y ese mensaje es hablar de Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que enfocan las Sagradas Escrituras. Entonces, Pablo ahora pasa a mencionarlos, su autoridad, con qué autoridad está escribiendo esta carta. Y dice el versículo, no de hombres. Tengan en cuenta la palabra apóstol allí. No de hombres, él ha sido comisionado, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La autoridad del apóstol Pablo no es una autoridad cualquiera, no ha sido enviado por un rey, no ha sido comisionado por un hombre poderoso de la tierra, ha sido comisionado por Jesucristo. Su llamado, hermanos, en otras palabras, no fue de parte de hombre, es decir, él no fue enviado por un hombre común, fue enviado por Jesucristo. Él se le apareció en el camino, él vino y lo comisionó para llevar este mensaje a los gentiles. Por supuesto, esta era la labor para la cual Dios lo había predestinado, y por eso él menciona aquí esto, porque desde el principio le está haciendo ver que su autoridad no es propiamente suya, o que es antojadiza, o se la han dado algunos líderes religiosos o los apóstoles en Jerusalén. Él dice, no, a mí me llamó Jesucristo, él se me apareció y él me comisionó, él me llamó, me eligió, me seleccionó para este trabajo, para esta labor, para esta obra me llamó el Señor. Y eso es lo que Pablo nos deja ver aquí, que él no fue llamado por hombre alguno. Y más adelante en el capítulo 2, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, siempre versículo 11, Pablo continúa hablando de esto, y es que él va a defender su apostolado. Y Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pueden ver, Pablo está interesado en hacerle saber esto a los hermanos de Galacia, porque los hermanos de Galacia estaban escuchando que el apostolado de Pablo era dado por los hombres, que no era el verdadero apostolado que habían recibido los otros en Jerusalén. Eso es lo que estaban tratando de hacer ver. Por lo tanto, el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio falso. Eso es lo que estaban tratando de hacer los judaizantes, tratar de torcer lo que Pablo estaba haciendo y para lo cual Jesucristo lo había comisionado. Y por eso él con tal autoridad dice, yo soy Pablo, apóstol, no enviado por hombres, no he sido elegido por hombre o llamado por hombre, sino por Jesucristo mismo, que se me apareció en el camino a Damasco. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mi autoridad viene del cielo y lo que yo he enseñado viene del cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta, queridos hermanos. Y este es lo que nos mencionaba el otro día. Pablo está enojado con estos Gálatas, está enojado que tan fácil fueron seducidos por la falacia y las artimañas de los engañadores y seductores que trajeron este falso evangelio. No que haya otro, porque no hay otro evangelio, pero al parecer ellos están considerando apartarse del camino correcto e ir nuevamente a la esclavitud, de la libertad a la esclavitud. Cristo ya los libertó, pero ellos están tratando de observar y considerando volver a esa esclavitud. Y eso es lo que Pablo está tratando aquí en este tratado teológico y práctico. Y eso es importante que lo entendamos. Pablo tiene la autoridad
de Jesucristo. El llamado original de Pablo fue por medio de Jesucristo, comisionado por él y por Dios el Padre. Dios lo eligió desde la eternidad pasada, hermanos. Y es peculiar esto, porque Dios nos ha elegido a todos nosotros desde la eternidad pasada. Y asimismo nos ha elegido para la misión que se nos ha encomendado. No es que solo el apóstol Pablo era un gran misionero. Hermanos, todos nosotros de alguna manera somos enviados por el Señor. De alguna forma, por supuesto, nosotros no nos podemos llamar apóstoles, no nos podemos llamar ese tipo, no podemos llevar ese título con nosotros a todo lugar que vamos, presentándonos como un apóstol que vio al Señor Jesucristo resucitado, literalmente, o que se nos rodeó un resplandor de luz. Nosotros no vamos por allí diciendo eso, pero lo que sí tenemos nosotros en nuestra vida es el mensaje del evangelio, el cual se nos ha entregado y, como dice Pablo, está en vasos de barro, frágiles. Entonces, hermanos, el llamado de Pablo ha sido o había sido por aquel a quien el Padre resucitó de los muertos. Eso es lo que Pablo dice aquí. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo muchas ocasiones usaba esto. Y es que la resurrección de Cristo, mis queridos hermanos, es el evento más glorioso y trascendental para el cristianismo. En eso se basa, hermanos amados, nuestra fe. Creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y Pablo no perdía el tiempo para hablar de la resurrección de Cristo. Y este es el evangelio. Esta es la buena noticia de que aquel que estuvo muerto resucitó, se levantó de entre los muertos, que el evangelio que se predica no es un evangelio falso o cualquier cosa filosófica o histórica, sino la verdadera obra de nuestro Dios, enviando su promesa y cumpliendo su plan de enviar a un Salvador, quien es Jesucristo el Señor, y morir de la forma en que murió, recibiendo sobre sí toda la ira de Dios sobre él. Pero Dios no lo dejó en el sepulcro, sino lo levantó de entre los muertos. Hechos capítulo 2 nos expresa esto. Pedro, hablando a los judíos que se habían reunido para celebrar la fiesta del Pentecostés, él les habla diciendo esto, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 2, versículo número 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que hemos visto nosotros. Y es lo que Pablo está mencionando allá, porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros nos predicamos. Nosotros predicamos que Jesucristo, hermanos, resucitó de entre los muertos, porque Dios, que así lo estableció, por su anticipado consejo, dice el versículo 23, y conocimiento, Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, hermanos. El versículo 24 dice que al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo resistir la perfección de Cristo, y al resucitarlo, Dios estaba avalando ese sacrificio como suficiente, satisfactorio para perdonar los pecados de la humanidad. Eso es lo que ha ocurrido, y por eso Pablo usa aquí esta palabra resurrección, porque en eso se basa el cristianismo y el evangelio. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo en 1 Corintios, entonces vana es nuestra predicación y nuestros pecados todavía están en nosotros y estamos bajo condenación. Mas Cristo resucitó y por eso nosotros somos libres del pecado y la condenación. Mis queridos hermanos, la resurrección es el evento fundamental de la fe cristiana. Si eso fuera desbaratado, si esa doctrina fuese quitada de nuestra mente y nuestro corazón y de la iglesia, y se hallaran pruebas suficientes para decir que eso no ocurrió, hermanos, el cristianismo se desmoronaría. Pero a lo largo de los años han tratado de decir que Cristo no resucitó, pero la noticia es que Cristo sí en verdad resucitó de entre los muertos, y no hay nadie que pueda decir lo contrario. Y aunque lo diga, no es cierto.
Así que, hermanos, Pablo está interesado en esto. Cristo resucitó de los muertos. Dios levantó a Cristo de los muertos. Y Él lo comisionó. Él me comisionó, el que resucitó de entre los muertos. Y el motivo de esta aclaración era porque los judaizantes trataban, hermanos, de desacreditar a Pablo y su mensaje. Ese era el punto de vista de Pablo. Y por eso Pablo está alborotado en esto. Y está incansablemente haciéndoles ver que su apostolado era directamente de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Él pertenecía a eso. Ahora, queridos hermanos, lo que sigue es interesante. Dice el versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Y todos los hermanos que están conmigo. En otras palabras, así como Pablo fue libertado por Jesucristo, Cristo es el libertador de todos los creyentes a lo largo de la historia, mis queridos hermanos, tanto los de Jerusalén como los de Antioquía, de Siria, donde estaba escribiéndose esta carta, y también de los hermanos en Galacia. Jesucristo es el libertador de todos los creyentes, hermanos. No hay nadie que pueda decir que vino por otro medio o por otra persona. Cristo es el libertador de todos los creyentes y por lo tanto todos somos uno en Cristo, y es lo que Pablo nos está presentando en este texto. Todos los creyentes somos uno en Cristo. Es que Cristo nos ha reconciliado en su muerte con Dios el Padre. En su resurrección nosotros tenemos la mayor victoria, y es en Cristo que nosotros encontramos la reconciliación con Dios, y nosotros entendemos a la luz de su palabra que ahora ya no hay más judío o griego, no hay más esclavo o libre, ya no hay hombre o mujer, no hay tal diferencia. Todos somos uno en dignidad delante del Señor y en términos salvíficos, y por eso nosotros damos gracias, queridos hermanos, porque nosotros no éramos pueblo y venimos a ser pueblo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Cristo es nuestro libertador y el libertador de estos creyentes. Y es que como la carta se está enfocando, hermanos, en la libertad cristiana, teníamos que arrancar de ahí. Teníamos que analizar lo que Pablo está diciendo en estos textos, hablando de que Pablo había sido libertado por Jesucristo y comisionado por Jesucristo, así que tanto su conversión como el evangelio que predicaba provenían de Cristo, y él era un hombre libre en Cristo. Por eso él está incansablemente repitiendo estas cosas, y todos los hermanos que están con él están avalando tal cosa, lo que él está diciendo, lo que él está anunciando en esta carta. Y esto está siendo dirigido a estos hermanos en Galacia que están vacilando, pero él les hace ver, así como nosotros también fuimos libertados por Jesucristo de la esclavitud del pecado, así también ustedes, Gálatas, fueron libertados del pecado, y así todo creyente a lo largo de la historia ha sido libertado por la gracia del Señor. En su saludo de redacción, Pablo incluye a los hermanos. Esto es muy interesante. Pablo incluye a los hermanos que están con él en Antioquía de Siria. Y él está diciendo, ellos me apoyan mi punto. Y todo lo que les voy a decir, lo apoyan mis hermanos. Y esto, hermanos, nos ayuda a comprender que es tan importante que hayan otros a nuestro lado, apoyándonos, ayudándonos y animándonos y recordándonos estas verdades importantes que están contenidas en la palabra del Señor, que muchas veces olvidamos, que muchas veces ignoramos, u otras veces ni siquiera las hemos analizado. Pero es necesario que hayan otras personas a nuestro lado, ayudándonos, animándonos, fortaleciéndonos y confortándonos. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo. La mano ayuda a la otra mano, y así los pies ayudan al cuerpo, los ojos ayudan al cuerpo, y así sucesivamente. Todos nos ayudamos entre nosotros porque entendemos que nuestra vida le pertenece a Cristo y que somos de Cristo, queridos hermanos, y que Él nos compró a nosotros a precio de sangre. Aunque usted, hermanos, tenga diferencias, yo tenga diferencias, usted piense de una forma, yo piense de otra, pero somos uno en Cristo. Y esa es la unidad que viene a estorbar el legalismo, hermanos. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Todos somos uno en Cristo, porque el mismo Señor nos ha libertado a todos. El mismo Señor nos ha comprado a todos. El mismo Señor nos ha redimido a todos. La misma sangre valemos todos.
Ya no podemos volver a la esclavitud, es lo que Pablo va a decir más adelante. No podemos ya estar de nuevo haciendo las cosas de la ley, buscando el favor de Dios bajo nuestra perspectiva, con nuestra propia fuerza, en nuestra propia mente, queriendo lograr algo inalcanzable. Infinitamente era nuestro pecado y era necesario quien viniese fuera infinitamente perfecto para poder redimirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Y por estos hermanos en Galacia, y por eso Pablo está muy enojado y increíblemente reacio ante esto que está ocurriendo y que está escuchando. No es posible, Gálatas, que yo les he predicado a Cristo y Él es nuestro libertador. No puedo creer que ustedes se hayan desviado tan fácil. Entonces Pablo envía esta carta a todas las iglesias de Galacia. Y el mismo saludo que Pablo da aquí nos presenta en otras cartas, como el que vamos a ver ahora mismo. Dice el versículo 3, gracia y paz. Solo si ustedes retroceden a segunda de Corintios, ahí van a encontrar el mismo saludo que Pablo les da a los hermanos en estas cartas. Ese era un saludo muy común en ese tiempo y Pablo lo usaba. Versículo 3 del capítulo 1 de primera de Corintios, dice gracia y paz a los hermanos. Ahora en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice gracia y paz a vosotros. Esas palabras son las palabras preferidas de Pablo, gracia y paz. En otras palabras, por gracia Dios nos ha libertado y nos ha proporcionado la paz para con Dios, mis queridos hermanos. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Desde el principio, Pablo está haciendo ver que no hay obra humana que pueda agradar a un Dios 3 veces santo para ser hallado perfecto delante de él o justificado. Solo la obra de Cristo es la que cuenta. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Somos salvos por gracia, no por obras. Y toda obra que nosotros hagamos no viene para que nosotros sintamos o hagamos alarde de nuestra salvación o que la merecemos. No es algo meritorio, es algo que se nos ha otorgado, dice Pablo. Gálatas, entiendan, por gracia somos salvos. No es por obra de ustedes, no es por las obras de la ley. Por las obras de la ley ningún hombre ha sido justificado, porque ningún hombre ha vivido tal ley a cabalidad, solo Jesucristo nuestro Señor. Y hermanos, eso es lo que Pablo está presentando aquí. Por gracia de Dios todos somos salvos, dice Pablo. Por gracia de Dios, hermanos. Y esa gracia es un favor que ningún hombre merece. No lo merecen los Gálatas, no lo merece nadie, hermanos. Ni usted, ni yo, ni ningún creyente a lo largo de la historia lo ha merecido. Todos somos indignos de la gracia del Señor y de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Pero por eso esas palabras nos consuelan, nos confortan, porque no ha sido por nuestra propia cuenta, no ha sido porque los Gálatas fueran buenos que el evangelio llegó a ellos. Si en la historia se describen que eran hombres perversos, eran personas malas, hablando de esas personas que vivían en Galacia. Esa gente era mala, hermanos, y cualquier parecido no es coincidencia. Nosotros también éramos malos. Pablo era malo, era un hombre sanguinario que creía que servía a Dios, pero estaba dañando la obra del Señor. Y ahora él está escribiendo esto diciendo: yo fui un hombre legalista, un hombre que guardó la ley al parecer, que él creía que era perfecto, que era salvo, que era santo, mas no fue sino hasta que pude conocer la gracia de mi Señor Jesucristo, que yo pude ver con claridad que yo estaba mal, que vivía en pecado, que estaba haciendo lo incorrecto y que no puedo justificarme a mí mismo, dice Pablo. Es por gracia que somos salvos. Ven, desde el principio Pablo está trabajando con estos Gálatas y con los que están dañando la obra del Señor, haciéndoles ver que nadie puede salvarse a sí mismo, que nadie puede justificarse delante de Dios, que nadie puede pagar por sus pecados. Hermanos, no hay cordero o macho cabrillo que pueda hacer más que lo que la sangre de Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo está diciendo: ¿qué hacéis de nuevo volviendo al pecado? Volviendo a querer guardar estos rigurosos rituales y prácticas de circuncidarse y guardar la ley y demás cosas.
Pablo está insistiendo, es por gracia, no es obra vuestra que nos hará aceptos al Padre. Entonces, hermanos, la gracia ha sido dada y derramada abundantemente hacia todos estos creyentes, tanto los que están en Siria como los que están allí en Galacia. Estos galos eran perversos, ya lo mencioné. Pero hermanos, Pablo está insistiendo, ustedes son salvos por gracia. Y por eso ahora tienen paz. Romanos 5:1 dice que somos justificados pues por la fe. Y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz con Dios es lo que la gente ignora. La paz con Dios es la que muchas personas no buscan. Ellos mencionan a Dios y la gente se llena la boca mencionando a Dios, pero ellos no están en paz con Dios. Solo podrían llegar a estar en paz con Dios si Jesucristo los perdona. Si la sangre de Jesucristo los rocía. Porque ese es el sacrificio que Dios ha aceptado. Y muestra de ello es su resurrección. Dios lo dijo 2 ocasiones cuando Jesucristo fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y luego en la transfiguración Él dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, dijo el Señor. Y Romanos nos enseña, hermanos, que solo por medio de Él tenemos paz. En otras palabras, si no venimos a Cristo y queremos nosotros ganarnos nuestra salvación por nuestros propios méritos o guardando ciertos rituales o leyes, si nosotros buscamos esto, no hay paz para con Dios, porque no hay sacrificio que pueda hacer lo que Cristo hizo, hermanos. No lo hay. Y esto es lo que Pablo está insistiendo aquí. Nosotros tenemos paz por medio de Jesucristo. Y es por eso que él desea esto para los Gálatas, que lo puedan entender, que la gracia se derramó y la paz vino hacia ellos. Por gracia de Dios todos somos salvos. MacArthur dice con respecto a esto, y cito, la gracia es positiva, tiene que ver con nuestra posición firme en Cristo. La paz entonces es el resultado práctico de su aplicación. Tenemos paz para con Dios, hermanos. Ahora usted y yo ya no estamos bajo maldición. Y eso es lo que Pablo está insistiendo aquí, que ahora ya ellos no están bajo maldición. Ellos ahora están justificados de su pecado. No es posible que sigan tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas. No se puede, dice Pablo. Es por gracia, y dada esa gracia viene la paz y la reconciliación con Dios. Hermanos, no solo se trata de vivir una vida moral o guardar cosas o hacer aquí y allá, no hacerle mal a nadie. Se trata de reconocer que Jesucristo es nuestro libertador, nuestro Salvador. La fuente de esta gracia que nos proporciona la paz es Dios, el Padre. Eso es lo que Pablo dice aquí. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tanto uno como el otro proporcionan esa gracia y proporcionan esa paz. El sacrificio de Cristo es la muestra de gracia y de amor más grande que Dios haya mostrado a la humanidad, hermanos. Ese sacrificio es la gracia de Dios mostrándose hacia nosotros. Él no merecía morir allí. Él tampoco merecía la ira de Dios sobre sí. Pero Él lo llevó por nosotros. Y por eso es que nosotros no debemos, hermanos, volver a la esclavitud. No podemos volver a la esclavitud o esclavizarnos a creer que nosotros podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Desde el principio Dios es el iniciador, el que sigue la salvación y el que consuma la salvación. Él es el que lo hace todo. Ahora hay una responsabilidad porque podemos caer también con esa idea de que somos salvos y podemos hacer lo que queramos y ya está. No, mis hermanos, la libertad que tenemos en Cristo no es para vivir una vida de libertinaje, sino una vida agradable y consagrada al Señor, una vida que le agrada. Por supuesto, ahora nosotros no guardamos la ley, mis hermanos, como un acto de creer que por medio de esos ritos o sacramentos nosotros vamos a ser salvos por medio de esas obras, sino que ahora entendemos que la guardamos por amor a Jesucristo nuestro Señor y por amor a Dios, quien nos dio a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros ahora vemos.
y le servimos a Dios por amor. No por una obligación de creer que guardar estos rituales nosotros vamos a ser salvos. Es por gracia, dice Pablo. Y la fuente de esta gracia que nos proporciona la paz es Dios y Jesucristo. Ellos son los que nos han dado esta gracia, hermanos. Ellos son los que nos han reconciliado. Ellos son los que nos han dado este placer de vivir vidas como las que estamos viviendo nosotros ahora. Y es lo que Pablo está insistiendo a estos hermanos en Galacia, queridos hermanos aquí en IBCG. Cristo nos ha libertado de la condenación, es lo que Pablo continúa diciendo. Con lo que Jesucristo hizo en la cruz, hermanos, ninguno de nosotros podría haberlo hecho. Ninguno de los hermanos en Galacia, ni los judaizantes que estaban estorbando la iglesia del Señor allí, ninguno de ellos podía agradar a Dios en sus propias fuerzas. Por eso Pablo dice, y siguiendo el hilo de pensamiento de Pablo aquí, después de haber dicho gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, él menciona que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hermanos, nosotros hemos sido libertados de la condenación, del cumplimiento de lo que merecían nuestros actos y hechos, de lo que merecíamos nosotros. Jesucristo nos ha libertado de esa condenación del infierno. Él nos ha libertado. Cristo se entregó por nuestros pecados. Y Pablo está presentando a los Gálatas que esta es la única obra que ha contado para ser salvos. Él se dio a sí mismo por nosotros, hermanos. Jesucristo se entregó por los Gálatas, y esto es lo que Pablo está insistiendo a estos hermanos que se están apartando de este verdadero evangelio, donde no tenemos que andar por ahí imponiendo cargas a otros que sabemos Dios no las ha impuesto y Dios no las demanda, a no ser que estén en las sagradas escrituras, queridos hermanos. Pero sé que hay muchos por ahí que son legalistas y creen que de esa manera pueden agradar a Dios. Hay muchas sectas en nuestro alrededor, hermanos, que hacen cosas aquí, hacen allá, construyen edificios, andan repartiendo cosas por allí y por allá, creyendo que de esa manera van a granjearse el perdón del Señor y van a obtener la misericordia de Dios o el perdón de sus pecados con las acciones que ellos hacen. Mas equivocados están. La única obra que satisfizo la ira de Dios es la obra consumada de Jesucristo, hecha en la cruz hace mucho tiempo ya. Él se dio a sí mismo. Hermanos, él dijo, yo no voy a, no, nadie me quita la vida, dijo Jesucristo, yo la doy porque quiero hacerlo. Y él estaba preparado para eso, hermanos. Él se dio a sí mismo, se entregó por nuestros pecados. Murió por nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo, el justo por los injustos. Y el propósito del sacrificio de Cristo era librarnos del presente siglo malo, que es lo que dice el texto. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, esa palabra ahí, hermanos, librarnos, transmite la idea de rescatar del peligro en el original. Rescatar del peligro. El Señor Jesucristo nos rescató del peligro de la condenación del infierno, mis queridos hermanos. Él lo llevó sobre él. Él cargó con nuestros pecados. Ya no los cargamos nosotros. Somos pecadores, por supuesto, y continuamos pecando aún ahora. Pero hermanos, esos pecados han sido quitados ya para siempre. Han sido quitados para siempre, repito nuevamente. Para siempre sus pecados fueron borrados, fueron quitados, y Él nos libertó, hermanos, de ese camino que nos conducía a la perdición, de ese camino que creíamos nosotros era correcto, mas Él nos hizo ver que no lo era. Y este es el evangelio que les predicó Pablo a los Gálatas. Somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús, por medio de su gracia y su bondad, y ahora tenemos paz para con Dios. Ese era el mensaje de Pablo en Galacia, y eso era lo que habían creído los Gálatas. Pero una vez salió Pablo, vinieron estos judaizantes y comenzaron a introducir estas ideas de que si no se circuncidan no serán salvos, de que si no guardan la ley de Moisés no serán salvos. Sí van a ser cristianos, pero no serán salvos.
Entonces, hermanos, el propósito del sacrificio, dice Pablo, es libertarnos del presente siglo malo. Y la palabra siglo ahí, en griego, hermanos, en este versículo en específico, no tiene una connotación de un periodo de tiempo en sí, sino que se está refiriendo a un sistema que es malo y pasajero en este mundo. Es a eso a lo que se está refiriendo, a este tiempo malo, es decir, a nuestro pecado, al mundo, a lo que Satanás tiene cegados el entendimiento en el día de hoy. En otras palabras, Pablo se está refiriendo que por medio del sacrificio de Cristo los creyentes han sido librados de la influencia del mal, fueron salvados del mundo condenado, de la muerte eterna, y nos ha proporcionado la vida eterna en su sacrificio. Queridos hermanos, ¿qué más podemos nosotros aportar a lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros? ¿Qué podemos dar nosotros? Nada tenemos más que solo nuestro pecado para dar a Dios y a Jesucristo. Él nos ha libertado, hermanos, de la influencia del mal. El mal estaba en usted, el mal estaba en mí, el mal está en nosotros incluso aún ahora. Seguimos pensando en hacer el mal constantemente, pero ahora hay una diferencia, hay una nueva naturaleza en nosotros que hace que ese mal que antes le dábamos rienda suelta, lo detengamos, lo frenemos y digamos: no, esto ofende a mi Señor y no puedo hacerlo, no porque me sienta prisionero, sino porque desagrada a mi Señor. Desagrada al que me salvó, y no puedo tomar por inmunda la sangre de Cristo. Es lo que nosotros debemos pensar. Hermanos, ustedes y yo y los Gálatas y todos los que estaban con Pablo y todos los creyentes a lo largo de la historia hemos sido libertados del infierno, de la condenación, pero también de este mundo pecaminoso, de este mundo bajo maldición y de la muerte eterna. Nosotros fuimos libertados de esto, y el Señor Jesucristo en su sacrificio nos ha proporcionado la vida eterna. No como premio de lo bien que nos portamos, porque todos nosotros no nos portamos bien. Y fuimos libertados y Dios nos ha otorgado una vida eterna, y no es meritoria, hermanos. No la merecemos. Esta vida eterna ha sido otorgada por Dios por su buena voluntad. Él lo quiso así, Él lo decidió así. No es que usted, hermanos, de alguna manera buscó a Dios. Ninguno de nosotros buscaba a Dios en otro tiempo. Ninguno de nosotros, incluso aún ahora, hermanos, venir o orar o leer la palabra de Dios se nos vuelve un tanto difícil. No merecemos esta salvación, pero el Señor nos la ha otorgado. Entonces, hermanos, la fuente del evangelio es la voluntad de Dios. La fuente del evangelio es la voluntad de Dios. Dice el texto que Él se dio conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. En varias ocasiones Pablo menciona que Dios es Padre, haciendo mención de que Jesucristo es igual que el Padre y uno con el Padre. Hermanos, Pablo está diciendo que Dios es nuestro Padre ahora. Los judíos decían: tenemos un Padre y es Abraham. El Señor les dijo: si vosotros tuvierais por padre a Abraham, las obras de vuestro padre haríais. Incluso ellos fueron más allá: somos hijos de Dios, dijeron ellos. No, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis, no las obras de Dios. Entonces Pablo presenta a Dios como Padre y a Jesucristo como su Hijo, el Redentor, el Salvador, el prometido, el Mesías. La palabra Jesucristo no solo trata de las dos naturalezas, sino que lo que refiere es que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Salvador nuestro. Y la fuente del evangelio es la voluntad de Dios. Dios ha procurado desde el principio reconciliar al hombre consigo mismo, con Él, con Dios. Toda la ley nos muestra cuán santo y digno es Dios y cuán débiles somos nosotros para cumplir esta ley. Y cuán lejos estamos de poder agradar a este Dios santo. Solo el sacrificio perfecto de Jesucristo, hermanos, en la cruz puede libertarnos del pecado, de la muerte y del infierno. Solo Él nos puede dar vida eterna.
Solo Él nos ha dado vida eterna. Y hermanos, me encanta cómo concluye el versículo 5 y cómo vamos a concluir esta noche. Dada esta salvación tan grande, hermanos, dada que nosotros fuimos salvos solo por gracia, solo por la fe en Jesucristo, que es la voluntad de Dios. Dios quiere que los hombres se salven, hermanos. Capítulo 2, versículo 1 y 4 al 4 de 1 Timoteo, Pablo escribe, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, vean esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que los hombres se arrepientan, que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es lo que el Evangelio trae, queridos hermanos. Si se arrepienten, serán perdonados. Si confiesan a Jesucristo como Señor, serán perdonados. Y dada esto, hermanos, dada esta salvación tan grande y gloriosa que nosotros tenemos en Cristo y esta libertad que disfrutamos en Cristo al reconocer a Cristo como nuestro Señor y su sacrificio como suficiente para nuestro perdón, Pablo reacciona de esta manera como todo creyente debe reaccionar, en una alabanza de gloria a nuestro Dios. Eso es lo que dice el versículo 5. ¿A quién? A Dios el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta salvación proviene de Dios y por eso solo Él merece la gloria. Solo Él merece la alabanza. Solo Él merece la adoración. Esto es llamado doxología, este versículo. Pablo hace una doxología aquí, una alabanza hacia Dios. Él alaba a Dios por la salvación. Ahora, hermanos, nosotros debemos también ser agradecidos. Nosotros también debemos agradecer que hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Usted y yo no merecíamos la gracia del Señor. Ustedes y yo merecíamos ser condenados y arrojados al infierno para siempre. Pero miren dónde estamos ahora. Más bien, nuestra posición delante de Dios es que somos justos, que somos santos. Dios nos ve como sus hijos. Y esto es lo que Pablo nos comienza a decir aquí, desde el principio. Hemos sido libertados por Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido libertados de este presente siglo malo, dice Pablo. Ya no podemos estar esclavizados. Por eso Pablo insiste en ello. Y a lo largo de la carta nos va a presentar esto. Y lo vamos a ir viendo y lo vamos a traer a memoria recurrentemente, porque, hermanos, fuimos libertados de nuestro pecado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos debe llevar a nosotros a adorar a Dios, a agradecer y a vivir vidas que le agradan solo a Él. Solo Él merece la gloria, hermanos. Solo Dios, ninguno de nosotros. No hay religión, no hay reliquia, no hay secta, no hay pastor o apóstol que se diga hoy que pueda reconciliarnos con Dios. Solo Jesucristo es nuestro libertador. Vamos a orar. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu maravillosa palabra, gloriosa, majestuosa, preciosa, que nos bendice, que nos edifica, que nos exhorta, que nos anima, que nos lleva a reconocer nuestro pecado y que nos lleva a volvernos hacia Cristo nuestro Señor, para que podamos arrepentirnos de nuestra maldad e iniquidad y podamos confesar nuestro pecado y podamos rendir nuestro corazón a Jesucristo nuestro Señor. Gracias, oh Dios Padre, por enviar a Jesucristo en nuestro lugar. Gracias por perdonarnos y darnos salvación y vida eterna, vida abundante. Gracias, precioso Dios, por hacerlo. Gracias por tu palabra que nos recuerda cuán indignos somos y cuán santo eres tú y perfecto, y de cómo tú nos has reconciliado, oh Padre, trayendo paz contigo entre nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén.